casa del Señor, ¿verdad que sí? Ok. Nosotros vivimos en ambientes tóxicos. Ese es el asunto. No solamente nosotros permitimos que haya cosas tóxicas que entren a nuestro corazón, sino que hay momentos en los cuales tenemos que darnos cuenta que nos estamos desenvolviendo, que estamos viviendo en ambientes tóxicos, que estamos viviendo en ambientes en los cuales hay cosas que son contaminantes a nuestro alrededor. Y tenemos que prestar atención. ¿Cómo hacemos para vivir una vida de verdad libre de cosas tóxicas? Cuando las cosas que nos rodean están tratando de contaminar nuestro corazón, ¿cómo hacemos para vivir en un ambiente libre de esas cosas en nuestra vida si nosotros mismos no podemos necesariamente escaparnos de las cosas que puedan estar rodeándonos? Ahí en Juan capítulo 8 vamos a leer esta historia a partir del versículo 1. Dice así: Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Nosotros hay momentos en los cuales nos encontramos con personas como estas. Personas tan tóxicas como esta gente con las que se encontró esa mujer ese día. Porque muchas veces solamente hablamos, ¿verdad?, de lo tóxico que puede ser el pecado. Y obviamente es sumamente tóxico. Dice la Biblia que paga el pecado de la muerte. Así que no es algo con lo que debamos estar jugando. Pero esta mujer se topó con otra cosa todavía que le presentaba un riesgo en su vida inmediato, y era la gente tóxica que estaba a su alrededor. Vean todas las características que nosotros vemos de esta gente así rápidamente al leer esta historia. Primero que nada, las personas tóxicas son gente que va a buscar secuestrar la atención. Imagínense esto: Jesús estaba enseñando en el templo a una gran multitud. Jesús estaba enseñando la palabra de Dios a un gran grupo de gente, y de repente aparece este grupo y interrumpen lo que Jesús está haciendo. De repente aparece esta gente a secuestrar la atención de toda la multitud para que se concentraran solo en lo que ellos estaban diciendo. ¿Alguien conoce a alguien así por aquí? ¿Alguien se ha topado alguna vez con gente así? Estas personas entonces buscaban secuestrar la atención de lo que estaba pasando, porque eso hacen las personas tóxicas. Estas personas tóxicas manipulan las reglas, porque empezaron a reclamarle a Jesús y a decirle: pero en la ley Moisés nos dijo, en la ley Moisés nos enseñó. O sea, se sabían las reglas muy bien, pero las usaban para su propio beneficio. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que manipulan las cosas que están sucediendo? ¿Cuántas personas hay alrededor nuestro que están manipulando las cosas solamente para beneficiarse ellos? Y lo más difícil cuando lidiamos con este tipo de personas es que parece que tienen razón. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando con razón, ¿verdad? Esta mujer hizo algo que iba contra la ley. Esta mujer estaba pecando, no estaban mintiendo, estaban diciendo la verdad, pero estaban manipulando las cosas. Las personas tóxicas hacen muy difícil que tal vez uno les pueda decir que no es cierto o que no tienen la razón, porque saben manipular las reglas a su propio beneficio. Estas personas también disfrazan sus intenciones. ¿Por qué? Porque la motivación de esta gente no era el
que Israel de verdad fuera un pueblo santo, ¿verdad? Y apartado para Dios. En este pasaje específico, la intención de lo que ellos estaban haciendo era engañar a Jesús. Ellos estaban tratando de hacer que Jesús quedara mal y estaban moviendo las cosas, manipulando las cosas para lograr hacerlo. Estaban escondiendo sus verdaderas intenciones. Habrá gente que usted tiene a su alrededor que esconden sus verdaderas intenciones. De vez en cuando uno se las ve, ¿verdad que sí? De vez en cuando uno dice, uy, ¿qué fue eso que salió ahí, verdad? ¿Qué fue esa cara de chamunco que hizo de repente, verdad? Hay gente que de repente se le salen, ¿verdad? Y que uno dice, suave, suave, ¿dónde estaba eso escondido, verdad? Ellos estaban tratando de esconder sus verdaderas intenciones, que eran engañar a Jesús. ¿Qué más hacen estas personas? Insisten para imponer su voluntad. Vea que dice que llegaron donde Jesús. Jesús estaba enseñando y lo interrumpieron. Empezando por ahí, qué colerón, ¿verdad? Usted sabe estar escuchando una enseñanza de Jesús y que llegue alguien a interrumpirlo. O sea, qué chicha, ¿verdad? Llegaron e interrumpieron ese momento. Jesús estaba enseñando, imagínense. Y ellos vienen, interrumpen todo lo que está pasando y empiezan a insistir y a insistir. Jesús, ¿pero qué vas a hacer? ¿Pero qué deberíamos hacer? ¿Pero qué debería pasar? Jesús los empieza como a ignorar. Dice que nada más se inclina, ¿verdad? Y empieza a escribir en el suelo. Pero dice que ellos insistían en preguntarle. De hecho dice que lo acosaban con preguntas. Porque la gente tóxica va a buscar acosarte con sus argumentos. Las personas tóxicas van a buscar insistir e insistir e insistir hasta quebrar tu voluntad. Las personas tóxicas van a buscar insistir, insistir, insistir hasta que usted simplemente se canse y diga, uy, ya estoy harto, ya estoy cansado. Ok, esa es una de las cosas que hacen las personas tóxicas. Y después de esto dice, simplemente se fueron. Jesús les dice, bueno, esa frase famosísima, ¿verdad? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice la Biblia que ellos simplemente se fueron. Porque si hay algo que no saben hacer las personas tóxicas, es pedir disculpas. Si hay algo que la gente tóxica no sabe hacer, es reconocer que se equivocaron. ¿A usted alguna vez alguien le ha pedido una disculpa, pero que usted termina teniendo la culpa? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Uy, vea, quiero disculparme como le hablé, pero déjeme decirle que es que usted es un esto y lo otro, ¿verdad? El marido ese infeliz que le dice a la esposa, ve, discúlpeme por pegarle, pero es que usted es muy necia. ¡Corra! ¡Huya de ahí! Porque la gente tóxica no sabe reconocer que se equivocaron. Jesús les habló y ellos dijeron, uy, sí es cierto, nosotros también. Pero no abrieron la boquita, nada más se fueron escondidas, nada más se retiraron. ¿Qué tal si alguno de ellos hubiera dicho, Jesús, tienes razón, me disculpo contigo y me disculpo con esta mujer, tienes razón? Ah, pero la gente tóxica no sabe aceptar cuando se han equivocado. Pero yo quiero hablarle de una característica más que me parece muy importante que tienen estas personas. Y es que estas personas tienen la capacidad de contagiar a otros. Porque dice la Biblia que Jesús y la mujer se quedaron solos. Pero había una multitud. El pasaje empieza con una multitud y termina con Jesús y la mujer solos. Presta atención a eso. Empieza con una multitud, con un montón de gente escuchando a Jesús, y termina con ellos dos solos. Eso me llama la atención porque la multitud ya estaba ahí escuchando a Jesús enseñar, y los que llegaron fueron un grupito de fariseos. Algo tuvo que pasar cuando los fariseos empezaron a hablar con sus patrañas tóxicas, que capturó la atención de la multitud al punto de que el que no tenía una piedra recogió una. A punto de que los demás que estaban en la multitud, que habían llegado para escuchar a Jesús,
tomaron su propia piedra. Porque cuando Jesús los confrontó, todos se desaparecieron. Usted ha visto que hay gente o hay situaciones que sacan lo peor de uno. Usted se ha dado cuenta que hay personas que sacan lo peor de usted. Usted se ha dado cuenta que hay escenarios, que hay momentos en los que se sale lo peor de usted. Es chivísima porque hay gente que cuando nos topamos con ellos, como que nos inspiran. Y lo mejor de nosotros sale a relucir, ¿verdad? Hay personas que cuando estamos con ellos, nos sentimos que podemos lograrlo todo, que podemos alcanzar cualquier cosa. Que cuando estamos con ellos nos sentimos empoderados, nos sentimos gente que es capaz de conquistar el mundo si queremos hacerlo. Pero hay otros que cuando estamos con ellos, lo peor de nosotros es lo que empieza a sobresalir. Porque lo tóxico se contagia, lo tóxico se pega, lo tóxico se contamina. Dicen los estudios que, por ejemplo, cuando una persona viene de un ambiente tóxico de su trabajo, dice que las hormonas de estrés que se liberan en ese ambiente duran horas en salir del cuerpo. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted estuvo en su trabajo y se llenó de lo tóxico de eso, o estuvo en un lugar donde había gente o personas tóxicas y usted se dejó impregnar de eso, usted esta piedra no la suelta en el momento que se va. Usted esta piedra después del trabajo se la lleva a su casa. Y por eso es que hay personas que cuando llegan después del trabajo, de un momento en un ambiente de trabajo contaminante, llegan a sus casas, los que se llevan la pedrada son los hijos o es el cónyuge. Porque esta piedra usted no la suelta solo por irse de ese lugar. Eso dura horas. Usted dura horas arrastrándolo. Por eso es que cuando usted deja de hablar con esa persona y sacó lo peor de usted, usted va armado. Usted anda armado por el mundo, usted anda armado por la vida. Por eso es que usted se sube al carro y al que le pega la primera pedrada es al que se le metió en un momento, ¿verdad? En un semáforo. Porque usted ya iba armado. Porque esta piedra usted no la suelta porque así. Porque esta piedra usted no la puede dejar ir porque así. Porque dura horas para poder sacarse eso de encima. Ahora qué terrible cuando es un lugar en el cual estamos constantemente. Qué terrible cuando es un lugar en el cual tenemos que pasar mucho tiempo, tenemos que pasar mucho rato. Imagínese lo que eso le hace al alma, imagínese lo que eso le hace al corazón. Imagínese lo que eso le hace a la gente que está a nuestro alrededor. Y lo triste es que esto sucede en familias. Hay familias que se vuelven tóxicas. Hay trabajos que se vuelven tóxicos. Hay discipulados que se vuelven tóxicos. Hay iglesias que se vuelven tóxicas. Hay grupos de amigos que se vuelven tóxicos. ¿Por qué? Porque donde quiera que haya seres humanos está ese potencial en el que podemos contaminar esa relación, en el que podemos permitir que se empiece a viciar esa relación, en el que podemos permitir que eso empiece a ensuciar nuestra vida y nuestras relaciones con gente a nuestro alrededor, hasta que los tóxicos no son ellos, sino que los tóxicos somos nosotros. Hasta que los tóxicos ya no son nada más esas personas, hasta que los tóxicos somos todos nosotros, porque nos hemos dejado llenar de sus mismas toxinas. El ser humano hace eso. El ser humano, hay momentos en los cuales permite que estas cosas empiecen a llenar su vida, empiecen a llenar su corazón, porque hay como un círculo vicioso. Las personas tóxicas producen ambientes tóxicos y los ambientes tóxicos producen más personas tóxicas. Y es como un círculo vicioso, ¿verdad? En el cual a veces nos sentimos atrapados, ¿verdad? Estoy en un ambiente tóxico, estoy con amigos tóxicos y de repente entonces yo que estaba limpio, que estaba tranquilo, de repente me lleno de eso mismo. De repente permito que eso también llene mi vida. Y el ambiente tóxico empieza a producir gente tóxica. Hay como una relación ahí, ¿verdad? Algo difícil de escapar, algo difícil de romper. Para nosotros en las sociedades que somos más individualistas, usualmente nos gusta hablar de que
De que, por ejemplo, la gente mala es porque es una persona, ¿verdad? Es porque esa persona es mala. Esa persona es, como lo estaban haciendo ellos, esa persona es la pecadora, ¿verdad? Esa persona es la que está haciendo lo que está mal. Y nosotros todos nos centramos en un individuo porque para nosotros es más fácil. Nos gusta más verlo de esa manera. Pero en realidad nosotros tenemos que aprender y entender que muchas veces el alma humana empieza a ser transformada por los ambientes en los que se encuentra. Hay momentos en los cuales el corazón humano empieza a ser formado o deformado dependiendo de los ambientes en los que está pasando, en los que está presente. Por eso les decía, hay lugares que sacan lo peor de nosotros. Hay personas que sacan lo peor de nosotros, mientras que hay otros que sacan lo mejor de nosotros. Nosotros entonces tenemos que ser vigilantes de qué está pasando en el ambiente a nuestro alrededor. ¿Qué sucede con las cosas que están sucediendo en nuestra vida? Con la gente que nosotros estamos compartiendo. Porque hay momentos en los cuales somos una más de la multitud. ¡Qué vergüenza! Hay momentos en los cuales tal vez usted dice, no, yo no soy como uno de esos fariseos. Pero termina siendo uno de la multitud que igual agarró la piedra. ¿Alguna vez se ha metido en Facebook? ¿Alguna vez se ha metido en Twitter o en Instagram? Y de repente usted estaba teniendo un buen día y alguien posteó algo y hay un par de respuestas y usted se arma de una vez con la piedra. El que me diga que los ambientes tóxicos no afectan a una persona, ay, a mí me da vergüenza ver tantos cristianos posteando tonteras en redes sociales. Y no son gente mala, no son personas malas. Lo que pasa es que no son personas conscientes del ambiente en el que están y lo que ese ambiente les está haciendo. Esas son personas que no se han dado cuenta que está bien, tal vez no son el fariseo que está tratando que está totalmente opuesto a Jesús, pero sos alguien de la multitud que ha decidido recoger una piedra también. Sos alguien de la multitud que también ha decidido, voy a recoger una piedra. Sos alguien de la multitud que tenía la opción de seguir escuchando las palabras de Jesús o escuchar las palabras de los fariseos. Lo que pasa es que las palabras de los fariseos nos suenan más rico, porque nos despiertan aquello que nos enoja, ¿verdad? Nos despiertan aquello que nos tiene frustrados, nos despiertan aquello, ¿verdad? Que levanta el morbo en nuestra vida. Ellos tienen la capacidad de que nosotros se nos cree una sed de sangre, ¿verdad? Sí, mátela, ¿verdad? Sí, todos, dele. Podían escuchar a Jesús, pero decidieron seguir escuchando a los fariseos. Y eso hizo que tomaran una piedra. Y eso me hace preguntarme, ¿será que los hijos de Dios deberíamos ser así? ¿O cómo debería vivir un discípulo de Jesús? ¿Qué se supone que se espera de un discípulo de Jesús? Pensémoslo por un momento. ¿Qué hacemos? ¿Salimos corriendo? ¿Nos escondemos? No podemos huir de un mundo tóxico. Porque en el mundo hay muchos lugares, hay muchas relaciones así. Por supuesto que habrá algunas que sí, tal vez usted tenga que cortar. Por supuesto que habrá algunos que usted puede evadir. Pero al fin y al cabo vivimos en un mundo que en sí mismo va a ser tóxico, va a inclinarse hacia su pecado, va a inclinarse hacia las cosas malas que están sucediendo. Pero los hijos de Dios somos gente llamada a vivir diferente, ¿verdad que sí? Los discípulos de Jesús deberíamos seguir los pasos de Jesús. Así que leamos esta historia, pero veamos qué hizo Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús? Porque déjeme decirle algo. Los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, tenemos la capacidad de transformar los ambientes tóxicos en lugares diferentes. Tenemos la capacidad de crear atmósferas diferentes en nuestros hogares y en nuestras relaciones. Y es cierto, tal vez habrá lugares donde no lo logremos del todo, donde tal vez fracasemos, pero yo creo que podemos ser gente que defina cuál es la atmósfera que va a rodear mi vida. ¿Cuál va a ser el ambiente que va a rodear el lugar alrededor de donde yo estoy? Yo tengo que tomar la decisión, donde yo esté, yo quiero que la gente vea a Jesús.
Donde quiera que yo esté, yo quiero que el espíritu de la gente se levante. Yo quiero que las personas sueñen. Yo quiero que las personas crean, que las personas se llenen de esperanza. Yo quiero que donde yo esté, de verdad haya algo distinto, de verdad haya algo diferente. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo vivió Él? Yo creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que para nosotros cambiar las atmósferas que nos rodean, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Tenemos que aprender a ser más críticos de lo que está pasando. Porque de nuevo, cuando escuchamos esas cosas en ambientes tóxicos, a veces se nos despierta algo. De nuevo, hablan a nuestras frustraciones, hablan a nuestro dolor y algo se despierta en nosotros. Y decimos, sí es cierto, ¿verdad? Todo está pasando aquí por culpa de este, por culpa de aquella, ¿verdad? Y estamos buscando a quién apedrear para que se nos arregle la vida. Si tan solo apedreamos a esa adúltera, el mundo va a ser un lugar mejor. Si tan solo apedreamos a esa persona, el mundo va a ser un lugar mejor. No, porque resulta que no es una persona mala. Resulta que es un ambiente que está enfermo. Y si nosotros aprendemos a ser conscientes, vamos a vivir como Jesús. Jesús fue consciente de lo que estaba pasando. Y aún su postura física yo siento que habla mucho. Porque dice que en un momento en el cual se estaban preparando para poder apedrear a esta mujer, Jesús se inclina y empieza a escribir en el piso. ¿Cuál es la postura de la multitud? Si usted va a apedrear a alguien, ¿cuál es su postura? ¿Cómo se para usted? Y hay que agarrar impulso, ¿verdad? Si usted tiene que pegarle una pedrada a alguien, tiene que cuadrarse, tiene que plantarse firme. Pero Jesús hasta asumió una postura diferente. Jesús no solo no recogió la piedra, sino que su postura fue distinta y se inclinó. Algo totalmente no amenazante, algo totalmente vulnerable. Y empieza a escribir en el piso. Hay momentos en los cuales nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a ser conscientes de que algo tóxico está pasando y darnos nuestro espacio. Respirar aire fresco. Porque la gente tóxica va a buscar de nuevo, trabaja presionando. La gente tóxica trabaja tratando de lograr algo en el instante, algo en el momento, ¿verdad? Porque está trabajando con lo peor de tu corazón. La gente tóxica está buscando despertar lo peor de tu corazón. Está buscando enojarte, está buscando frustrarte. La persona tóxica está buscando avergonzarte, está buscando trabajar y manipular lo peor que pueda haber en su corazón. Así que uno tiene que ser consciente de eso y ser como Jesús. Y tal vez tomar un poco de aire y tal vez decir, no, ahorita no voy a hablar de esto. Después vamos a resolver esta situación. Yo no participo de un ambiente como el que ustedes están cultivando. Yo no voy a ser parte de un ambiente como el que ustedes quieren. Yo no voy a dar una respuesta como las que ustedes están presionándome para que yo dé. Tenemos que aprender a ser como Jesús y detener lo que está pasando. Porque hermano, déjeme decirle, usted sí puede detener a esa gente tóxica que te está presionando para sacar lo peor de tu corazón. Usted sí puede pararlos. El problema es que nunca aparece nadie que los pare. El problema es que nunca aparece nadie que los ponga en su lugar como Jesús lo hizo. Pero si vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que aprender a actuar como Él. Y a decir, yo no participo de eso, yo no hago las cosas de esa manera. Porque en mi vida yo quiero ver los frutos del Espíritu. En mi vida yo quiero ver a Jesús reflejado. En mi vida yo quiero ser como Jesús, alguien que construye, alguien que da fe, alguien que da esperanza. Alguien que promueve los valores del reino de Dios. No alguien que se vale de lo peor de otros para sacarles provecho. Y por eso una pregunta importante es, hermano, de nuevo, ya usted tal vez sabe que hay gente o lugares que le sacan lo peor de usted. Pregúntese por un momento cómo me siento. Porque una de las cosas por las que presionan esas personas es para que uno ignore cómo se está sintiendo. Porque muy dentro suyo, yo estoy seguro que el Espíritu Santo le va a hablar y le va a decir, usted no tiene por qué estar agarrando piedras cuando deberías estar haciendo las cosas distintas, cuando deberías estar viviendo diferente.
Yo estoy seguro que después de ese momento, la multitud que se dio ante la presión de esa gente tóxica, llegó a su casa sintiéndose terrible y diciendo: ay, ¿cómo fui a juntar esa piedra? ¿Cómo fui a hacerle eso a esa muchacha? ¿Cómo fui a avergonzar a una persona de esa manera? Tal vez ya fracasaste en algún momento de pararte a alguien tóxico, pero pregúntese: ¿cómo me sentí yo? Porque es importante. De nuevo, las emociones no dirigen nuestra vida, pero las emociones están ahí para algo y tenemos que aprender a escucharlas. ¿Por qué me siento tan cargado cada vez que hablo con esa persona? ¿Por qué me siento tan cargado cada vez que estoy en ese lugar? ¿Por qué siento que me drenan todo? Que salgo de ese lugar sin esperanza, que salgo de ese lugar desilusionado de la raza humana, ¿verdad? Salgo de ese lugar. ¿Por qué? Pregúntese ¿por qué? Porque Jesús fue consciente del momento que estaba viviendo. Jesús pudo discernir lo que estaba pasando. Y Jesús se hizo responsable de sus acciones. Algo pasa cuando el método de ejecución es lapidar a alguien, apedrear a alguien. Porque una cosa es cuando le van a cortar la cabeza a alguien, ¿verdad? Porque hay un verdugo y es muy claro quién es el verdugo. El que llega con el hacha, ese es el malo, ¿verdad? Y yo no quiero ser ese. Si van a colgar a alguien, entonces el que le patea ahí el banquito, ese es el malo, ¿verdad? Pero para apedrear a alguien tiene una característica, y es que no se sabe exactamente quién mató a la persona. Yo nada más tiré una piedra. Yo no lo maté. Yo nada más tiré una piedra. No. Yo no fui el que avergonzó tanto a esa persona. Yo no fui el que hizo leña a esa persona. Yo no fui el que destruyó a tal persona. Yo nada más tiré una piedra. Y tenía la razón, porque la ley dice. Porque esa persona hizo algo incorrecto. Yo nada más tiré una piedra. El apedrear a alguien nos crea la idea de que no somos responsables por lo que hicimos. Porque mi piedra no fue la que mató a esa persona. No sabemos exactamente quién fue. No hubo un hacha. No guindaron a alguien. No sabemos exactamente quién fue. Era de alguna manera digamos que responsabilidad compartida, pero al fin y al cabo es más fácil decir: yo nada más tiré una piedra. Y eso pasa tanto en tu aula de colegio. Eso pasa tanto en tu trabajo. O eso pasa tanto en esas reuniones familiares, donde ya se crea un ambiente tan feo. Empiezan a burlarse unos a otros y a decirse cosas unos a otros. O en esa aula donde empiezan a burlarse de esa persona por el acento que tiene, por el caminado que tiene, por la forma en la que se viste. Y tal vez usted dice: no, pero yo nada más le tiré una piedra. No sé de qué se están quejando. Y no te estás dando cuenta que estás convirtiéndote en una persona tóxica que crea ambientes tóxicos, que está produciendo más personas tóxicas. Y eso no es lo que hace un discípulo de Jesús. Jesús entendía que él tenía que hacerse responsable por lo que hacía o no hacía. Y nosotros tenemos que aprender a hacernos responsables y decir: no es simplemente una piedra, es la vida de alguien. No es simplemente una piedra que yo lanzo así, punto. No es simplemente una piedra que cayó ahí al vacío. No es simplemente una piedra que aterrizó de casualidad en el cráneo de esa persona, no sé, ¿verdad? No es simplemente una piedra que, se me resbaló, sorry. Es que hay una persona detrás. Hay una persona recibiendo ese ataque. Hay una persona siendo la víctima. Hay una persona siendo atacada. La palabra del Señor enseña en Éxodo capítulo 23, el versículo 2 dice: no imites la maldad de las mayorías.
no imites la maldad de las mayorías. Pero es que en mayorías es cuando uno se envalentona para apedrear gente. Así sí, en jaurías, ¿verdad? Sedientos de sangre. Es en mayorías donde uno se envalentona para agarrar una piedra, porque entre todos le damos. Y fue solo una piedra, entonces no lo hice yo. La Biblia nos enseña, nos está diciendo, no sigas la maldad de las mayorías. No imites a las mayorías para hacer el mal. Significa que los discípulos de Jesús tenemos la capacidad de detenernos y frenar las cosas cuando no están caminando bien. Pero tenemos que aprender a ser gente de carácter como Jesús era alguien de carácter. Me impresiona cómo Jesús no se dejó meter en sus juegos. Jesús no dejó que la gente tóxica le impusiera las reglas. Jesús fue tan firme, pero tan amoroso en este momento. Este pasaje me encanta porque Jesús fue firme, fue fiel a sí mismo, fue fiel a sus convicciones, fue fiel a quien Él era, fue fiel a lo que el Padre le envió a hacer. Y de una forma tan mansa, de una forma tan amorosa, de una forma tan refrescante para el mundo. Por eso estar cerca de Jesús provocaba una atmósfera tan diferente, tan distinta. ¿Qué tal si la iglesia de Cristo fuera más como Jesús? ¿Qué tal si el aire que se respira alrededor de los discípulos de Jesús fuera un aire tan diferente al resto de lo tóxico del mundo? ¿Qué tal si alrededor de nuestros discipulados, qué tal si alrededor de nuestras reuniones, qué tal si alrededor de nuestras casas la gente puede respirar un aire diferente? Porque somos gente que vive diferente. Porque no somos gente que se deja intoxicar por lo que otros han sido intoxicados. Y más bien trabajamos en sanar. Jesús demuestra que amó con todo. Jesús demuestra que amó con todo. Porque aquí vemos que los fariseos pensaban que la relación con Dios estaba basada en un contrato, ¿verdad? Ellos creían, ok, para que Dios me ame yo tengo que cumplir todos estos pasos. Y si yo rompo uno de esos pasos, entonces todo se acabó. Si yo rompo uno de esos pasos, si yo rompo una de esas reglas, todo se acabó. Al fin y al cabo, estaban hablando del no adulterarás. Una palabra escrita según la Biblia, según Éxodo, por el mismo dedo de Dios. El dedo de Dios escribió en esas tablas que se le entregaron a Moisés: no adulterarás. Por eso me impresiona tanto que en este pasaje se dice que cuando Jesús se inclinó, escribió con su dedo sobre la tierra. El mismo dedo que escribió ese no adulterarás estaba en ese momento enseñándole a ellos para qué servía ese pasaje. El mismo dedo que escribió en esas tablas el no adulterarás estaba en ese momento escribiendo sobre la arena. No sabemos qué escribió, no tenemos seguridad de qué escribió, pero el resultado sí fue una historia muy diferente para esa mujer. Es diferente leer el no adulterarás como: no adulterarás porque te mando al infierno. O no adulterarás porque te vas a estar metiendo en problemas, te vas a herir a ti mismo y vas a herir a otros. Es muy diferente como usted lo lea. Es muy diferente, y los fariseos nos enseñan a leerlo de la primera manera. Los fariseos nos enseñan a leerlo como: usted enoja a Dios y Dios no va a querer nada con usted. Mientras que ese dedo de Jesús sigue escribiendo nuevas historias de amor, de reconciliación y de esperanza en corazones que están sedientos. Cuando Jesús detuvo la lapidación de esa mujer, Jesús no solamente estaba salvando a la mujer de la muerte, Jesús estaba salvando a la multitud de la sangre de esa mujer. Jesús no solamente estaba salvando a esa mujer de que la mataran, Jesús estaba salvando a la multitud que se dejó engañar. Porque Jesús sabía muy bien que cuando Él venía a la tierra, Él estaba entrando en un lugar que había sido intoxicado por el pecado, que había sido intoxicado por la maldad, y que tan víctima de eso era esa mujer que estaba ahí delante como los que tenían la piedra.
Porque tanto la víctima como el victimario les urge desesperadamente la voz de Jesús, el dedo de Jesús reescribiendo la historia de sus vidas. Jesús no solo vino a salvar a unos, Jesús vino a salvar a todos. Y en esta historia Él lo está haciendo con cada uno. ¿Qué tal si nosotros entonces aprendemos a ser personas que viven diferentes? Aprendemos a ser personas que decimos, le voy a pedir al Ministerio de Alabanza si puede pasar adelante. Aprendemos a ser personas que entendemos que la atmósfera de nuestra casa es importante. Que hay palabras que no debemos dejar que se estén soltando así en nuestra casa. Que hay bromas de las que tal vez no deberíamos participar. ¿Por qué? Porque por ser religiosos, no. Porque somos diferentes, somos gente que busca crear una atmósfera diferente, que busca crear un ambiente diferente, que busca vivir como Jesús. Que tal vez hay cosas en las cuales Dios nos está enviando a algún lugar para causar una diferencia, para que de verdad las cosas sean transformadas. Que hay cosas en nuestra relación matrimonial que no deberíamos seguir admitiendo. Que hay maneras de tratar a los vecinos o la gente a nuestro alrededor que nosotros no deberíamos participar de ellas. Que hay formas de tratar a compañeros o amiguillos del barrio que nosotros no participamos de eso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha llenado mi corazón. Y ese amor yo lo demuestro con todo para la gente a mi alrededor también. No estoy diciendo que seamos perfectos. No estoy diciendo que no se nos salga en algún momento algo que nos da un colerón, que nos enojó. Somos seres humanos. Pero ese dedo de Jesús sigue reescribiendo historias. Y si tu casa se ha vuelto un lugar tóxico, yo creo que el dedo de Jesús puede reescribir una historia para tu casa. Si tu familia se ha vuelto en un ambiente tóxico, yo creo que el dedo de Jesús puede reescribir una historia. Si te sientes que has sido parte de cosas tóxicas y después el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, has dicho, ¿cómo fui a postear eso? ¿Cómo fui a darle like a tal cosa? ¿Cómo fui a participar de esto? ¿Cómo fui a...? El dedo de Dios quiere reescribir historias nuevas. Porque Dios nos ha dado la capacidad de transformar la atmósfera que está a nuestro alrededor. Como Jesús lo hizo, también lo podemos hacer nosotros. Como Jesús lo hizo, también lo podemos hacer nosotros. Como Jesús lo hizo, también lo podemos hacer nosotros. Pongámonos de pie para venir delante de la presencia de Dios. Señor Jesús, hoy queremos venir delante de ti. Presentándonos tal y como somos y como estamos y donde estamos y con quien estamos. Presentando nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Para decirte, queremos ser agentes de cambio, gente que viva diferente, gente que cree una diferencia, gente que marque algo distinto. Señor, no queremos ser de los que recogen piedras, queremos ser de los que escriben en la arena. Señor Jesús, no queremos ser de los que recogen piedras, queremos ser de los que escriben en la arena, Jesús. Señor, queremos ser personas que reescriban la historia de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestros matrimonios, de relaciones con nuestros hijos y la gente que amamos. Queremos ser personas que puedan reescribir historias en lugares que se han contaminado, donde se metieron los celos, donde se metió el engaño, donde se metió el dolor,
donde el egoísmo reinó, donde el temor fue lo que destruyó las cosas, donde la maldad parecía estar venciendo. Dios, Señor Jesús, hoy invitamos que tu mano descienda y que tu dedo empiece a reescribir una historia diferente. Señor, somos tantas veces como esa multitud, y cuando no lo somos como esa mujer, y cuando no lo somos hasta como los fariseos, Jesús. Necesitamos desesperadamente de tu mano reescribiendo la historia sobre la arena de nuestro corazón. Necesitamos desesperadamente, Señor, que tú cambies y transformes nuestra vida. Señor, yo bendigo mi casa, bendigo mi hogar. Empiece a orar usted en sus propias palabras por los lugares donde usted está. Si ha estado en lugares en los que tal vez han salido cosas tóxicas y usted se ha dado cuenta por personas tóxicas que han tenido a su alrededor, y tal vez en este momento usted está diciendo: híjole, yo participé de tal cosa, es cierto, yo cedí, es cierto, yo me fui con todo. Yo le pido que empiece a bendecir su casa, empiece a bendecir su hogar, empieza a bendecir su familia en el nombre de Jesús. Empieza a bendecir sus amigos, su discipulado. Que en el nombre de Jesús, en los lugares en los que usted esté, haya un ambiente diferente, haya un ambiente distinto. Porque ha respondido con palabras groseras tal vez, porque ha respondido con malos gestos tal vez. Todo lo hemos hecho, a todos hemos fallado en eso en algún momento. Pero necesitamos que el Señor nos ayude, que nos enseñe a tomar el espacio, a darnos la distancia, a no dejarnos ser manipulados en nuestras emociones, a no dejarnos que aquello que necesitamos arreglar en nuestro corazón venga a hacer estragos con la gente a nuestro alrededor. Que el Señor empiece a ayudarnos a reescribir historias, a cambiar atmósferas, a cambiar ambientes en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, mi casa es un lugar santo, es un lugar de tu presencia. Mi casa es un lugar, Señor, donde se respirará tu amor, donde se respirará tu fe. Mi casa no es un lugar donde la gente va a sentir temor. Mi casa no es un lugar donde mis hijos van a vivir atemorizados. No, Señor. Mi casa no es un lugar donde mis hijos van a vivir acomplejados. No, Señor. Mi casa es un lugar donde la voz de Cristo reinará, donde las palabras de Cristo darán vida, donde habrá un ambiente diferente. Mi casa no es un lugar, Señor, donde mi pareja y yo, Señor, vamos a vivir avergonzados, a vivir siempre dándonos la espalda, Señor, en la cama cuando dormimos. Oh Dios mío, va a ser un lugar distinto, porque la historia será reescrita. Tal vez viniste de una familia que era tan tóxica y has traído esa misma basura a tu hogar. Has traído esa misma basura a tu hogar. Pero en el nombre de Jesús, el Señor te ayuda. El Señor empieza a limpiar tu corazón. El Señor te ayuda a crecer. El Señor te ayuda a madurar. El Señor te ayuda a ver las cosas diferentes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, en mi clase en este año voy a ser diferente. En mi clase, en el nombre de Jesús, voy a ser distinto. Señor, con ese compañero o con ese amigo, Señor, que otros han alienado, que otros han tratado de avergonzar como esa mujer lo estaba haciendo ese día, yo viviré diferente, porque soy un discípulo de Jesús. Señor, en mi trabajo yo veré un ambiente distinto. En mi empresa, Señor, será una empresa de vida, será una empresa de restauración, será una empresa de dignidad, porque eso es lo que hace Jesús. Porque así trabaja Jesús, porque así hace Jesús las cosas. Señor, yo seré un discípulo que marque las cosas distintas y que en el nombre de Cristo Jesús produzca una diferencia donde quiera que yo esté. Pastores y equipo de administración, por favor pasen adelante, iglesia. Somos una casa de milagros. Si usted necesita oración, si necesita administración, permítanos orar por usted. No queremos salir el día de hoy sin primero orar por cualquier persona que tenga una necesidad. Si usted necesita orar por su familia, por su casa, por alguien en especial, si hay una enfermedad por la que necesita que oremos por sanidad, lo vamos a hacer, porque en Cristo hay